Muere el TPS para los venezolanos, dejando a miles en ascuas y en medio de un futuro incierto. ¿Qué pueden hacer y cuáles son sus opciones? Le tenemos respuestas en breve. Además, el presidente Donald Trump enfrenta trabas legales para llevar a cabo la orden ejecutiva que eliminaría el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Pero ¿qué tan viable es esta posibilidad? Lo hablamos con expertos. Y Trump impone aranceles en varios productos y a varios países. Pero ¿qué efecto tiene en la economía y quién verdaderamente paga el precio? Lo analizamos en esta edición de Enfoque. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Nueva Inglaterra. Yo soy Solange Sosa y los acompaño durante esta emisión. Iniciamos de inmediato con el primer tema, el estatus de protección temporal o TPS, cuya extensión para los venezolanos ha sido cancelada por la administración de Donald Trump. La medida expone a unos 600,000 venezolanos cuya protección fue previamente extendida por el expresidente Joe Biden justo antes de dejar la oficina oval. Ahora, los que obtuvieron TPS en 2023 verán los beneficios hasta abril de este año, algo que ha dejado a muchos en un limbo legal sin saber qué paso tomar. Para discutirlo nos acompaña la abogada de inmigración Carmen Bello. Bienvenida, abogada. Comenzamos con esta pregunta. ¿Qué opciones se tienen los venezolanos ante esta cancelación y cuál es el primer paso que deben tomar? Buenas tardes, gracias por la invitación. El primer paso que deben tomar es buscar la asesoría de un abogado de inmigración. Es muy importante que estas personas se reúnan con un abogado de inmigración que le pueda orientar sobre qué pasos tomar en cuanto a sus casos en la Corte de Inmigración, en cuanto a algún beneficio al que podrían aplicar. Pero de entrada te puedo mencionar que muchas de estas personas que tienen o que tenían el TPS son personas que han venido huyendo de la crisis que tiene el país de Venezuela. Son personas que vienen huyendo del peligro que estaban corriendo en sus países o vienen huyendo de la posibilidad de perder sus vidas. Así que esas personas deben tratar de aplicar para un asilo basado en el miedo que tienen de regresar, basado en si es su situación, en el temor que tienen de regresar ahora con la situación política de su país. Así que deben inmediatamente buscar ayuda para aplicar para este beneficio. Y hablando precisamente de esas condiciones, el presidente Trump o la administración ha dicho que las condiciones en Venezuela han mejorado y que por eso han tomado esa decisión. ¿Cómo influiría esto en una aplicación de asilo? Yo entiendo que cada caso es caso a caso, no se puede generalizar porque cada persona tiene una historia por la cual entró a los Estados Unidos. Cada persona va a tener una razón por la que viene huyendo de su país. Y cuando aplicamos para asilo, la condición del país sí es importante, pero también depende del por qué la persona está aplicando por asilo, ¿verdad? Podría pasar que la persona estaría aplicando para asilo porque tiene temor a la represión por la orientación sexual, un ejemplo. Podría ser una persona que estaría aplicando por el miedo a ser atacado o de sufrir la pérdida de su libertad por su opinión política. Entonces, no necesariamente solo el que el país se diga que está en mejor condición, va a depender caso a caso. Y claro está, también en los casos de asilo, el Departamento de Estado publica de cada país las condiciones del país. Y si el Departamento de Estado no ha publicado que las condiciones del país de Venezuela han mejorado, aún les da la puerta a esos venezolanos para que puedan lograr ganar sus asilos. Muy bien. Ahora, aparte del asilo, ¿hay alguna opción? ¿Una visa por empleador, visa por talento, matrimonio? ¿Cuáles son esas opciones? Muchas de estas personas que tienen el TPS o que lo tenían han hecho sus entradas legal, han estado en estatus legal todo el tiempo. Entonces, la residencia por un empleador es una de las opciones. Esas personas deben hablar con su empleador para ver la oportunidad de que le hagan un sponsorship donde los ayuden a lograr su residencia permanente. Y claro está, también está la oportunidad de que estas personas, si tienen un esposo ciudadano americano residente, podrían aplicar para la residencia a través de petición de matrimonio.
Hay algo muy importante que quería mencionar, que es en modo de atención a aquellas personas que ya no tienen el TPS y que su entrada lo hicieron por frontera a través de CBP One o fueron detenidos por inmigración. Es importante que verifiquen que sus casos de inmigración no hayan sido reabiertos. Esto, Solange, porque con el TPS, nosotros como abogados alegamos que la persona no es deportable, que tiene un estatus temporero. Y en muchas ocasiones pedimos que cierren el caso de la corte basado en que tiene un TPS aprobado. Con la pérdida del TPS, podría el gobierno decidir reabrir estos casos, ya que la persona no tendría un estatus. Entonces, es muy importante que las personas estén pendientes por si la Corte de Inmigración les envía notificación de que sus casos han sido reabiertos. Muy bien. Ahora, cuando llegue abril, ¿entrarían estas personas automáticamente en un proceso de deportación? Es algo que aún no tenemos muy claro, es algo que la administración al corriente no nos da mucho detalle sobre esto, pero automáticamente en abril llegue la fecha en que ese TPS queda completamente eliminado, ya caducó la fecha. Estas personas vuelven a estar sin estatus legal y lamentablemente esta administración ha sido claro en decir que todo el que no tenga un estatus es una prioridad, así que por eso es que les exhorto a que busquen una ayuda de un abogado de inmigración inmediatamente, inclusive antes de abril. No deberían esperar hasta la fecha de abril para ver qué opciones tienen para volver a estar en estatus antes de que el TPS se les acabe. Ahora, esa cancelación es para los venezolanos que recibieron el TPS en 2023. ¿Se sabe qué pasará con los que recibieron la protección en 2021, el cual expira en septiembre? Sí, realmente actualmente todavía no tenemos grandes detalles sobre eso, pero habría que ver cómo va evolucionando la situación. Está el miedo de que también sea eliminado. Muy bien. Ahora, hay organizaciones trabajando para una ley de ajuste venezolano. Esto permitiría obtener la residencia permanente a todos los venezolanos que han estado presentes antes del 31 de diciembre. ¿Y qué tan factible se ve esto a corto plazo? Es una lucha que van a llevar las organizaciones, inclusive se piensa que va a haber una lucha sobre llevar un caso para detener esta cancelación del TPS y todavía no lo hemos visto. La posibilidad de que se logre algo como va a depender de una gran cooperación con el gobierno también. Y lamentablemente sería para mí muy difícil decir que algo así se podría lograr. Creo que es una lucha que van a tener que llevar a cabo, igual como lucharon para que se les diera el TPS, pero realmente si algo así se aprueba, beneficiaría a muchísimos venezolanos que están haciendo las cosas bien en el país, que llenan sus taxes, que son profesionales, que cumplen con la ley y se podrían beneficiar. Muchísimas gracias, licenciada Carmen Bello, por acompañarnos en Enfoque Nueva Inglaterra. Pasamos a nuestro segundo tema. Se trata de la ciudadanía por nacimiento, un derecho en los Estados Unidos desde 1868. Pero ahora una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump amenaza con ponerle fin a este derecho, enmendando la enmienda número 14 de la Constitución. Los que están a favor argumentan que la práctica actual incentiva la inmigración ilegal. Los defensores afirman la orden ejecutiva es inconstitucional y que va en contra de los valores estadounidenses. Cabe mencionar que Estados Unidos es uno de 33 países sin restricción a la ciudadanía por nacimiento. ¿Es posible? Exploramos la respuesta a estas preguntas con el profesor en Derecho y estratega político Carlos Dalmau Ramírez. Bienvenido, licenciado Dalmau, a Enfoque Nueva Inglaterra. Un placer estar aquí. Ahora, ¿es constitucional esta orden ejecutiva y se podría lograr? La pregunta que se está haciendo todo el mundo es esa, precisamente. ¿Quién decide en el sistema norteamericano qué es constitucional? Es un poder. Es el Poder Judicial y específicamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hasta ahora, desde que se aprobó la enmienda 14, se ha interpretado que una persona que nace en los Estados Unidos, por el mero hecho de nacer, tiene la ciudadanía americana, aun cuando sus padres puedan ser no ciudadanos o incluso personas ilegales. Así es como se ha interpretado hasta hoy ese lenguaje. Una persona nacida en los Estados Unidos, sujeta a su jurisdicción,
es ciudadano americano. ¿Qué pasa? Donald Trump, en su campaña, prometió eliminar eso. Y una vez llega, emite una orden ejecutiva, no una enmienda formal a la Constitución, una orden ejecutiva que elimina ese derecho, alegando que esas personas que nacen de personas ilegales no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Ya un tribunal federal suspendió el efecto de esa orden ejecutiva temporariamente, el Tribunal del Distrito de Columbia. ¿Qué va a pasar? Tendrá que llegar al Tribunal Supremo para que decida si esa acción del presidente es o no consona con la Constitución. Muy bien, eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿Qué pasaría si llega a la Corte Suprema ahora que es mayormente conservadora? Lo vimos con Roe versus Wade. Es una pregunta excelente. ¿Por qué? Aunque los casos sirven de precedente, y ya hay un precedente, el caso de Kim es el hijo de unos inmigrantes chinos que no podían ser ciudadanos, pero cuyo hijo se convierte en ciudadano, el tribunal dice sí, por haber nacido es ciudadano. Aunque ese es el caso que rige, los tribunales pueden cambiar el precedente, pueden reinterpretar la Constitución, y un tribunal como el que tú describes es un tribunal que tiene muchos miembros nombrados por el presidente Trump y que tienen corte conservador, podrían estar dispuestos a interpretar. Mira la frase es nacido en los Estados Unidos, sujeto a la jurisdicción. Lo que dice Trump y su equipo es, si tú acabas de cruzar la frontera o llevas unos días, tú no estás sujeto a la jurisdicción porque estás ilegal. Eso nunca se ha interpretado de esa manera para el nacimiento, pero es como Trump lo está interpretando, y ese tribunal podría ir para un lado o para otro. Por eso hay incertidumbre en la comunidad hispana y especialmente los inmigrantes. Ahora, pero en este caso es que usted menciona que le dio precedente a esta enmienda, los padres eran residentes legales de los Estados Unidos. Eso es un gran punto, no tuve tiempo para abundar. Los residentes eran residentes legales, los chinos, en el caso de Kim, no podían ser ciudadanos porque había una ley entonces que prohibía que se convirtieran en ciudadanos por ser chinos. En este caso, nunca ha habido un tribunal supremo que diga que un hijo de una persona que está ilegal, que no tiene, digamos, papeles, le protege la Constitución. Pero sí, el gobierno de los Estados Unidos lo ha interpretado de esa manera por décadas. Esto es un cambio en la interpretación constitucional de la enmienda 14ª. Hay muchos maestros, profesores de constitucional y de derecho que dicen que esto es un choque contra la palabra de la Constitución, y hay otros que dicen que hay espacio para interpretarlo restrictivamente. Y en ese sentido podría ser que una persona nazca en los Estados Unidos, pero no le aplique, como por ejemplo ocurre con los hijos de los diplomáticos. El hijo de un diplomático o el hijo de un soldado que está en un puerto, si nace en Nueva York pero es ruso, no va a ser considerado ciudadano americano porque está en una circunstancia muy pasajera en los Estados Unidos. Muy bien, en esa orden ejecutiva del presidente Trump se le permitiría a los hijos de residentes, pero no a los hijos de personas indocumentadas, estudiantes internacionales y personas que estén trabajando temporalmente en el país. ¿Correcto? Correctamente. La orden ejecutiva está construida, ¿verdad? Está estructurada para que una persona que está con una visa legal y es un residente permanente pueda todavía beneficiarse de esa del nacimiento, digamos, de la ciudadanía por nacimiento. A lo que está tratando de excluir, al grupo que está tratando de excluir es a los que nacen o con una visa muy temporera, digamos una visa de turismo, que tú estás aquí de pasada una semana porque estás en América, o a los que están ilegales. La persona ilegal que cruzó la frontera o que llegó por un barco y que está ilegal, esos son los que están tratando de decir, si tienes tu hijo y estás ilegal, ese hijo no se va a beneficiar de haber nacido. El problema no es tanto los que vienen al futuro, el problema es los que están aquí ya,
que han hecho vida en los Estados Unidos y que no han regularizado su estatus. La realidad es que es muy cruel, me da la impresión, y me da la impresión que también es una lectura muy, muy restrictiva de esa enmienda, excluir a un niño que ya nació, que ya ha hecho vida en los Estados Unidos, nació en el suelo americano. Pero eso es lo que está tratando el presidente de excluir. Licenciado Dalmau, le agradecemos por sacar tiempo estar aquí con nosotros en Enfoque Nueva Inglaterra. Y ahora queremos entrar en temas de economía, ya que el presidente Trump ha amenazado y cumplido con una variedad de nuevos aranceles durante este segundo mandato en el cargo, desde tarifas a productos específicos hasta aranceles generalizados para diferentes países. Pero, ¿cómo funcionan los aranceles y cuál es su propósito y beneficio en la economía? Con la respuesta hoy tenemos al economista Jonathan De Olio. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Jonathan. Gracias a ti, Solange. Siempre un gusto. Comenzamos con esta pregunta. ¿Sobre quién realmente cae el peso de los aranceles impuestos a otras naciones, como por ejemplo el producto como el acero anunciado recientemente? Bueno, en principio, estimada Solange, el peso cae sobre el consumidor, porque los negocios internalizan el incremento en precio que se materializará a raíz del arancel y simplemente aumenta el precio del producto final, lo que afecta al consumidor. Pero en el contexto en el cual se están aplicando, el presidente Donald Trump lo está utilizando como una estrategia de negociación. Si bien, digamos, China nos puede vender un producto más barato y México y Canadá quizás nos vendan un producto más barato, tenemos que buscar modos y maneras de utilizar los aranceles de manera estratégica para atender a otros asuntos. Por ejemplo, el tráfico de fentanilo a través de la frontera sur y la frontera norte. Está bien que nos estén vendiendo un producto más barato, pero yo no quiero comprar un producto por el hecho de que sea más barato a una persona que está afectando mi integridad como nación. Y es en ese sentido que el presidente Trump está utilizando los aranceles como método de negociación. Ahora, ¿me puedes explicar específicamente cuál es la lógica o la explicación sobre cómo estos aranceles beneficiarían eventualmente a América, o mejor dicho, a los americanos, como ha afirmado el presidente Donald Trump en varias ocasiones? Bueno, hoy por hoy, estimado Solange, Estados Unidos tiene un déficit comercial respecto de su comercio con Canadá y con México, por decir algo. Entonces, a la hora de aplicar estos aranceles a los productos de Canadá y de México, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Donald Trump específicamente, está buscando balancear esa dinámica comercial de intercambio, porque nosotros le estamos comprando mucho a los canadienses, mucho a los mexicanos en los Estados Unidos, y los mexicanos y los canadienses no nos están devolviendo el favor. Lo mismo sucede con Europa, con la Unión Europea. Nosotros importamos en Estados Unidos muchos productos europeos. Aquí en los Estados Unidos tú ves muchos BMW y muchos Mercedes, pero en la Unión Europea tú no ves muchos Ford ni Chevrolet. Entonces, lo que está buscando el presidente Trump a través de los aranceles es balancear un poquito más la dinámica comercial, que ahora mismo es deficitaria para los Estados Unidos. Al mismo tiempo, está buscando incentivar la industria en los Estados Unidos de Norteamérica, de modo que no dependamos tanto de países foráneos. Mira lo que sucedió en la pandemia con el tema de los chips que venían de Taiwán. Hubo una disrupción en la cadena de valor y tuvimos un retraso importante en lo que tiene que ver con la producción de automóviles en los Estados Unidos. Entonces estamos buscando, por un lado, fortalecer la industria en los Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, balancear el intercambio comercial, que ahora mismo está deficitario, a favor de otros países y en detrimento de los Estados Unidos. Y por otro lado, estamos buscando controlar situaciones muy peligrosas como la del tráfico de fentanilo por la frontera sur y la frontera norte de los Estados Unidos. Pero traer de vuelta las fábricas a Estados Unidos no sería más caro, por lo tanto, el precio de los productos también sería más caro. ¿Qué síntomas tendría la economía ante esta tendencia? Y tomaría muchísimos años. Eso es lo que dicen en sentido general, pero la realidad es que muchas industrias en Estados Unidos de Norteamérica no se están desenvolviendo como se deberían desenvolver, no porque no son competitivas, sino por el hecho de que hay economías como la China que hacen trampa en el terreno de juego internacional. Por ejemplo, la moneda china debería estar cotizándose por encima de donde en efecto se está cotizando, de modo que los productos chinos son artificialmente más baratos.
y por tanto, a la hora de entrar en el territorio norteamericano, compiten no en igualdad de condiciones, sino con unas ventajas que son sintéticas y no reales. Entonces, a la hora de establecer aranceles, lo que Donald Trump está buscando es reactivar una ventaja competitiva que tiene la industria norteamericana hoy por hoy. No está buscando simplemente proteger a los productores nacionales. Ahora, ante la posibilidad de aranceles recíprocos, esto podría provocar una respuesta de otros países también imponiendo sus propios aranceles. ¿Y qué podría ocurrir en ese escenario? Bueno, fíjate, si República Dominicana actuara como los Estados Unidos, nosotros en República Dominicana estuviésemos en problemas respecto de lo que tú acabas de mencionar, porque nosotros no tenemos el poder de compra que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando los Estados Unidos de Norteamérica impone aranceles como los que está imponiendo Donald Trump, logra una respuesta como la que en efecto ha logrado con la presidenta Sheinbaum en Canadá y con Trudeau con la presidenta Sheinbaum en México y con Trudeau en Canadá, por el poder de compra que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Todo el mundo quiere acceder al mercado norteamericano y Donald Trump lo sabe, y por eso utiliza los aranceles como un medio de negociación. Lo que tú bien estableces, Solange, es una posibilidad, esa dinámica de repercusión arancelaria por parte del país ante el cual se impone el arancel. Pero considerando el poder de compra de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mayor del mundo hoy por hoy, Donald Trump puede utilizar esto de manera muy efectiva, como en efecto lo ha estado utilizando. Economista Deolo, gracias por acompañarnos en Enfoque Nueva Inglaterra. Muchísimas gracias a ti, estimada Solange. Dios te bendiga. El impacto de las medidas y órdenes ejecutivas del presidente Trump van más allá de los temas migratorios. Puede tener un efecto significativo tanto en aquellos que se encuentran legalmente en el país como los familiares e hijos de los miles afectados. Pero el efecto podría sentirse a lo largo de las comunidades latinas. Un impacto que se sentiría además en otras áreas como en la economía, la educación y además el medio ambiente. Como siempre, aquí en Enfoque analizamos los temas de interés para nuestra comunidad y cómo les afecta. Si no pudo sintonizar el programa desde el inicio y quiere retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y Apple TV. Espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Que tengan todos una muy buena tarde.